literatura debe ser una aplicación a la práctica, dado que son esenciales precisamente para identificar la mejor evidencia posible. Cuando uno hace una revisión de literatura, lo que uno hace es que agarra todo lo que encuentra y lo lleva a un solo documento que es publicable. ¿Esto que nos permite? Que el lector no tenga que navegar por muchos documentos, sino que se centre en uno particular y este le dé como los datos más importantes desglosados en diferentes subtítulos. El maestro Máximo, no sé si les alcanzó a compartir una de las revisiones que tengo publicadas sobre síndrome post-COVID, y allí ustedes van a poder identificar que el autor no tiene que irse a otro, sino que yo en la investigación que hicimos en conjunto con varios investigadores, pues van a ver que allí les decimos cuál es la afectación precisamente a nivel del sistema cardiovascular, del sistema nervioso, del sistema gastrointestinal, porque eso es lo que hace una revisión, identificar cuál es la mejor evidencia disponible y unirla en un solo documento que nos permita o favorezca la toma de decisiones, elaborar guías prácticas, evaluar precisamente la pertinencia de esta práctica del cuidado y ayuda a integrar o a unir toda esta evidencia en un contexto asistencial, en un contexto comunitario. Ustedes son saludistas públicos, perdón, van a ser saludistas públicos. Y ustedes tienen que identificar que la salud pública no únicamente está en el entorno comunitario, sino que salud pública también está en el entorno clínico y está en los diferentes niveles de atención. Entonces, cuando somos saludistas, independientemente si seamos públicos o colectivos, nosotros vamos a identificar que somos una parte transversal dentro de un sistema de salud a nivel global, estando en México, estando en Colombia, estando en Argentina, y necesitamos tener las capacidades de hacer estas revisiones de diferentes temas, uniéndolos. Entonces, en algún momento alguien me dijo, no pueden hacer una revisión, por ejemplo, de síndrome post-COVID porque ustedes son salubristas. Pero es que nosotros como salubristas también identificamos mucha temática relacionada con salud. No únicamente nos centramos en trabajar en comunidad. ¿Listo? ¿Qué otro objetivo tiene esta revisión de literatura? Hablar sobre la actualización académica. A veces más que una investigación, las revisiones van a permitir realmente que uno se mantenga actualizado sobre un tema, busca resumir la información que es más relevante y eso nos va a permitir cuando somos lectores ahorrar muchísimo tiempo y esfuerzo porque vamos a lo que les decía, en un solo documento vamos a identificar muchísima información que es fundamental para nosotros. Ahora, etapas de una investigación. Creo que ustedes ya han visto algo de metodología. Digamos que lo primero que tienen que hacer es definir el tema y eso ya lo hicieron. Ustedes ya definieron un tema, ya hicieron una parte que fue la introducción. Cuando ustedes definen el tema, van a comenzar la comprensión clara del tema de la investigación y empiezan a leer y a generarse preguntas específicas que van a buscar responder a medida que ustedes hacen la revisión. Tienen que identificar las fuentes y aquí sí es muy recomendable que ustedes tengan muy claro qué tipo de fuentes van a hacer. Existen diversos tipos de fuentes de información científica, son bases de datos, revistas, eh, repositorios, sitios web. Yo les recomiendo que tomen sobre todo revisiones de artículos que han sido publicados. Eh, mm, si ustedes van a agregar algún tipo de literatura gris, que son como tesis que no han sido publicadas, sino que están en repositorios, pues ustedes los deben tener allí. Es muy importante que identifiquen y que tengan claras cuáles son las bases de datos que ustedes van a utilizar. Ahorita vamos a hablar de algo que es la pregunta Picot. Y ahorita cuando llegue allí les preguntaré si de pronto saben algo al respecto, porque esa pregunta Picot es la que nos va a orientar hacia dónde vamos a hacer la investigación, cómo son los criterios de inclusión, cuáles son los criterios de exclusión y cómo se hace todo ese proceso de revisión de literatura. De igual manera, se requiere una síntesis y una evaluación. Es cuando nosotros logramos tener la información, lo logramos revisar, manejamos algo que es metodología Prisma. Esa metodología Prisma nos permite, como investigadores, identificar muchísimos artículos. Vamos a hablar de 1000, 2000, 3000 artículos, 4000 artículos, 300 artículos, y ustedes lo que terminan haciendo es leyéndose finalmente 10, 15, 20 o 30 o 50, dependiendo de la cantidad. ¿Por qué? Porque usted va a ir eliminando con sus compañeros investigadores a medida que usted avance, y eso es básicamente la metodología Prisma, pero ustedes deben tener un proceso de síntesis y de evaluación, tienen unos criterios de calidad, obviamente criterios de inclusión y de exclusión, y vamos a hablar de aspectos fundamentales como es en esta parte, el doble ciego, básicamente porque la información que ustedes extraigan debe ser sintetizada de una forma muy organizada
y debe evaluarse críticamente para determinar precisamente si es confiable o no es confiable, qué validez tiene y qué relevancia tiene, porque pues si vamos a agregar información que no es relevante, o si vamos a agregar información que no tiene una validez o una confiabilidad grande, pues lo que estamos haciendo es un daño a la investigación más que un aporte real. Eh, Perdón, deme un segundo. Un aporte real a todo lo que es propiamente dicho de la investigación o de lo que hemos logrado identificar. Por cierto, en cuanto a la revisión que ustedes han venido haciendo, felicitaciones, es un resumen bastante interesante. Tengo una pregunta, maestro Máximo, antes de continuar. ¿Ustedes manejan citaciones en norma APA o norma Vancouver? Estamos ocupando APA. Ok, bueno, eso es algo que ustedes deben tener en cuenta cuando ustedes vayan a publicar. Dependiendo la revista, son las normas que manejan. La mayoría de las revistas de salud Igual estamos internacional manejan ocupando el de ley para poder cambiar eso. Ah, bueno, vale, Para no perfecto. Porque la sufrir. mayoría de revistas maneja Vancouver. Algunas Q1 que son en inglés y manejan APA, porque son muy de centro, de Norteamérica. Entonces, digamos que la definición de tema, que lo primero, ustedes ya lo tienen, que es promoción integral del bienestar en México, hablando de alimentación, actividad física y salud mental. ¿Qué nos hace falta o qué creen ustedes que en esta definición del tema nos hace falta? Pueden opinar lo que quieran, no se preocupen. Yo como un profe no soy regañón. No entendí su pregunta. Bueno, digamos que cuando uno define el tema, ustedes deben buscar el tema de investigación, pero cuando hablan del tema, el tema incluye todo. Todo es población, todo es como el universo en donde vamos a navegar. Ustedes tienen un tema que es promoción integral del bienestar en México, alimentación, actividad física y salud mental. ¿Qué creen que les hace falta en este tema? Determinar si es prevención o promoción. Sí. Exacto. Y algo importante es definir si lo vamos a trabajar con toda la población mexicana o nos vamos a centrar en niños, adolescentes o adultos. Porque no es lo mismo la alimentación y la actividad física que hablamos en adultos, adultos mayores, a niños. ¿Sí? Y digamos que cuando nosotros somos revisores y tenemos artículos que nos envían, lo que vemos es el componente metodológico, es uno de los aspectos que más revisamos. Y lo que tú mencionas, ¿va a ser promoción o va a ser prevención? Porque es diferente y es algo que ustedes como saludistas tienen que, de alguna manera, romper cuando somos de licenciatura o de pregrado, nos dicen, bueno, no sé cómo lo hablan en México, aquí en Colombia nos hablan de PID, ahorita es PIM, PID, prevención y PIP, era antes. PIP es prevención y prevención, promoción y prevención, que es básicamente como promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pero promover la salud no es lo mismo que prevenir la enfermedad. Entonces no se puede, digamos, que enclosar en uno solo, sino que se tiene que tener la característica definitoria. Cuando nosotros hablamos de una estructura de pregunta PICO, esta pregunta PICO es una herramienta que nos va a ayudar a enfocarnos la revisión de literatura y definir los criterios de búsqueda. No todas las revisiones tienen que tener pregunta PICO, puede ser pregunta PIO o PICOT, dependiendo si le agregamos T de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante que ustedes ya tienen una introducción bastante nutrida? Ahora hay que empezar a hacer la metodología, pero para hacer la metodología ustedes necesitan una pregunta PICO. Entonces, la P es de población de participantes. Aquí ustedes van a decir, ok, vamos a hablar de, Que ya eh, vamos a comprar. señor, No, nada, sigue. ok, vamos a hablar de adultos. O adulto y adulto mayor. ¿Sí? Listo, vamos a hablar de adulto y adulto mayor. Ya tenemos la población. Intervención. Nosotros vamos a hablar, básicamente, ustedes lo tienen sobre, bueno, ya hablan de promoción para el bienestar. Entonces vamos a hablar de intervención. Tendrán que ser conductas alimentarias, actividad física y salud mental o alimentación, actividad física y salud mental. Sí es recomendable que la intervención ustedes traten de centrarla o de llevarla a lo más pequeño que puedan, porque si no, va a arrojarles 5.000 artículos que ustedes realmente jamás se van a leer. Entonces, ustedes dicen, no, intervención, vamos a agregar la intervención. Ya sabemos que son promoción, entonces digamos que sean actividades de promoción dirigidas a la alimentación, actividad física y salud mental. Actividades de promoción que nosotros como adultos o adultos mayores
hagamos. Pero si ustedes dicen, no, vamos a agregar adultos, niños y adultos mayores, pues digamos que la cuestión cambia, ¿sí? Y a medida que ustedes van haciendo la pregunta PICO, pues tienen que ir sacando los descriptores de la salud, que son los DEPs y los MESH en inglés. Entonces, población, ustedes hablan de adultos, entonces tienen que ir al DEPS, y ahorita si el tiempo nos da, al DEPS para buscar qué palabra dice adulto y qué definición nos dice. Maestro Máximo, ellos ya saben hacer búsqueda con DEPS, ¿cierto? El maestro salió por un cable. Ah, bueno, ¿ustedes han utilizado los descriptores de ciencias de la salud? No. Bueno, entonces haré esto lo más rápido posible para poderles explicar esa parte. ¿Listo? Intervenciones, ya les hablamos, actividades que sean de promoción de alimentación. La C no es obligatorio, la C es comparación. ¿Cuándo iría la C? Cuando ustedes de pronto quieren hacer una revisión de literatura entre las actividades que hacen los adultos en comparación con los adultos mayores, que son dos poblaciones diferentes, ¿sí? O niños y adultos. Pero si ustedes no quieren comparar, ustedes pueden quitar la O, la C y van a dejar la O, los resultados. Y básicamente con los resultados ustedes van a identificar ya sabemos que intervención son alimentación, actividad física y salud mental, y los resultados son las prácticas o las actividades que ellos encaminen hacia esto. Cuando ustedes tienen una pregunta PICO o PICOT, cuando la T casi nunca la agregamos porque la T quiere decir tiempo, y ustedes no creo que se vayan a centrar de un periodo de tiempo de estas actividades. Nosotros como adultos desarrollamos prácticas de salud todo el tiempo. Entonces, hay tipos de revisión de literatura que ustedes es importante que lo sepan. Esto es tomado de un artículo científico. Nos habla de clasificación de acuerdo a la tradición de los tipos de revisión de literatura. Hay literatura, revisiones descriptivas, exhaustivas, evaluativas o casos clínicos con revisiones. Estas descriptivas básicamente lo que hacen es promocionar al lector sobre ponerse al día, como contextualizarse, actualizarse en conceptos útiles en el área de constante evolución. Uno de los constantes términos de evolución es las personas que presentan discapacidad. Antes hablábamos de personas con discapacidad, luego hablamos de, eh, bueno, les fueron como agregando muchos conceptos y quitando. Otro tema es la diversidad. Ahorita cada vez tenemos más letras en LGBTIQ+. Yo hago parte de la comunidad, pero pues ya hay conceptos que no manejo porque se han venido actualizando y tengo que actualizarme. Y digamos que es algo, lo que hace esta descriptiva es precisamente eh, fomentar o poner al día al investigador en los conceptos. Exhaustiva, lo que hace es trabajar un artículo de bibliografía realmente que comenta trabajos bastante largos, son cuando tú haces revisiones de documentos muy, muy amplios. Evaluativo, que va a responder una pregunta específica, muy concreta sobre aspectos etiológicos, diagnósticos, clínicos, terapéuticos. Si ustedes tuvieran la oportunidad de revisar el artículo de síndrome post-COVID, es una evaluativa básicamente porque nos centramos como en una pregunta que era identificar qué había de la literatura de síndrome post-COVID y empezamos a hablar desde allí. Y obviamente casos clínicos con revisiones. Ahora, no es lo mismo hablar de una revisión de literatura a una metaanálisis, a una revisión sistemática, porque digamos que hay una pirámide, por decirlo de alguna forma, de tipos de revisión donde en el máximo de la pirámide de revisiones está el metaanálisis. Y nosotros no vamos a hacer un metaanálisis. Bueno, ustedes o nosotros o como quieran, no vamos a hacer un metaanálisis, nos vamos a centrar en una de las categorías y no es que sea insignificante, pero es de las que tienen un valor importante es en el tema de la revisión de literatura, manejándolo con Grant, o si lo trabajáramos con Whitmore, él habla de revisiones integradoras. ¿Listo? Después de este vienen las sistemáticas, metaanálisis y demás. Pero nosotros nos vamos a realmente revisión de literatura que está un poco más allá de la revisión crítica en ciertas ocasiones y no es la típica revisión de narrativa, sino que nosotros vamos a hacer un análisis un poco más amplio precisamente desde esta revisión de literatura. ¿Por qué? Porque ustedes están en el grado de maestría y digamos que la maestría tiene, de hecho, ustedes casi podrían llegar a hablar de una revisión sistemática porque pues digamos en este componente nosotros somos muy fuertes en temas de investigación. Particularmente la maestría de la que recibo grado en unos meses, el énfasis es en investigación. Entonces, cuando uno es grado magíster, a uno le piden, no lo obligan a investigar. Ahora, tipos de revisión de literatura, me voy a como a hablar
particularmente la que ustedes probablemente van a trabajar, es integradora o narrativa. Cuando hablamos de revisiones, hay como tres fundamentales. Revisión narrativa es una revisión descriptiva, es muy poco sistemática, es decir, sí se tiene un concepto, pero no necesariamente se sigue al pie de la letra un sistema de revisión. Y esto básicamente es lo que nos va a permitir recolectar toda la información relevante sobre un tema, pero no hay un metodológico muy riguroso. Por eso te digo que es más como de pregrado. Permite una revisión general, pero no ofrece un análisis realmente a profundidad. La segunda, que es la revisión integradora, aquí sí hay un enfoque más sistemático que la revisión narrativa, no tanto como una revisión sistemática, pero sí un componente más sistemático. Sintetiza la evidencia empírica y teórica y busca básicamente una comprensión más profunda del tema, aportando perspectivas o conceptos importantes. Cuando nosotros hablamos de una revisión integradora, el componente metodológico es fundamental porque hicimos primero esto, luego hicimos esto, luego hicimos esto y para variar la calidez se tomó en cuenta esto y ahorita lo vamos a seguir hablando de esos conceptos. La revisión sistemática sí sigue un proceso más exhaustivo, más transparente para identificar y evaluar y sintetizar toda esta información, la evidencia relevante sobre una pregunta clínica, particularmente las revisiones sistemáticas casi siempre son clínicas, y a menudo incluyen técnicas como metaanálisis. Es muy probable que una revisión sistemática termine en metaanálisis. No todas las revisiones sistemáticas son metaanálisis, pero pues la gran mayoría sí. Esas revisiones sistemáticas tienen algo particular y es que nosotros tenemos que agregarlos a algo que no sé si ustedes no han escuchado. Cochrane es una base donde uno registra este tipo de investigaciones para evitar que otro autor se apodere de la idea de uno. Porque yo puedo decir, ay, se me ocurrió esto, yo lo registro. Cuando otro autor va a hacer este registro de literatura, Cochrane le va a decir, no puedes porque ya hay unos autores trabajando sobre esto, tienes que cambiar algunos detalles. Y eso es lo que nos busca es precisamente garantizar el tema de que no haya como duplicidad de información. Características de revisión de calidad. Y es algo que nosotros como editores y como revisores evaluamos mucho. Síntesis concisa. Básicamente la revisión debe ser sintética, incluyendo solo los documentos más relevantes y evitando referencias innecesarias. No hay nada más escanso en que tú te leas 12 páginas y de esas 12 páginas solo 4 páginas realmente me aportaron y las otras fue información que no fue útil. Por eso es importante que ustedes cuando hagan esta revisión de literatura para publicar sobre esta temática, ustedes busquen ser lo más concisos posibles. Obviamente no lo hagan muy corto, pero sí que sea muy que yo vaya y diga, ok, aquí me van a hablar de esto, ¿sí? Que es, no naveguen por demasiada información. Tienen que tener un análisis crítico, la revisión debe presentar los hallazgos de forma crítica, resaltando las limitaciones metodológicas y lagunas en el conocimiento cuando se presentan. Aquí algo muy importante, o bueno, es más en transparencia, ahorita lo tocaré en cuanto a la revisión doble ciego. Actualidad, se busca priorizar los estudios más recientes, generalmente, y dependiendo la temática, uno no toma artículos mayores de 5 años. Pero hay temáticas en donde nosotros tenemos que tomar artículos mayores de 5 años porque no hay publicaciones o el tema no se ha venido actualizando. Obviamente hay que irlos revisando detalladamente para revisar si sí o si no. Cuando hablábamos de COVID, pues digamos que no podíamos irnos más de 5 años porque el COVID surgió en 2020. Pero ¿qué hubo? Que hubo otros SARS-CoV digamos que de otros brotes diferentes que se pudieron utilizar como referencia. Y la transparencia debe diferenciar claramente entre los documentos consultados directamente y los que se citan de forma indirecta. Además de eso, para tener un aspecto de calidad fundamental, cuando ustedes hacen una revisión de literatura a nivel de maestría, se recomienda que haya algo que se llama doble ciego. ¿Qué es doble ciego? Que nosotros como autores, digamos que la investigación tiene varias fases. Déjame ver si lo menciono aquí, revistas académicas, estrategia de búsqueda, libros. Bueno, aquí se los hablo. Ahorita lo vamos a ver, donde les muestro o les explico cuáles son las fases y en algún momento, cuando ya se va a hacer la lectura total de los documentos en plenitud, es decir, vamos a leer el texto completo. Normalmente cuando llegamos a texto completo no tenemos más de 40 artículos. Cuando llegamos a estos, o bueno, depende qué tan amplio sea el tema, pero digamos 40, cuando ustedes van a hacer la revisión del texto completo, lo que se hace es doble ciego. Doble ciego, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que ustedes son cuatro, si no estoy mal. Sí, Uno, son dos, cuatro. tres, cuatro. Perfecto, cuatro. Se arman en dos grupos.
¿Listo? En dos grupos. Y cada grupo va a leerse, digamos, la mitad, 20 y 20. Pero esos 20, por ejemplo, el maestro Máximo y yo somos un grupo, nos correspondió 20. Yo voy a leer los 20 completos y yo voy a dar el concepto de cada uno. Si lo agrego, no lo agrego o tengo dudas. El maestro Máximo va a leer esos mismos 20 y va a agregar lo mismo. Agregarlo a la investigación, no agregarlo o tengo duda. Él no me va a decir a mí cuáles eligió hasta el final del proceso. Cuando ya decimos, hoy nos vamos a reunir los dos para revisar cuáles definimos que vamos a dejar, se busca que miremos en cuáles coincidimos y en cuáles no. En los que tengamos dudas, los dos tendremos que discutir por qué lo vamos a dejar o por qué lo vamos a quitar. Pero si el maestro Máximo quita uno y yo considero que ese debe ser agregado, hacemos lo mismo. Discutimos entre los dos y si de pronto no llegamos a un consenso, utilizamos a los otros dos investigadores y le decimos, mira, ese es el artículo, por favor, léetelo y danos el concepto. ¿Eso qué busca? Que haya una calidad en la revisión de literatura. Y es que yo no le diga a Máximo, ay, Máximo, mira, yo agregué este y este, no te los leas porque están buenos. Entonces Máximo no los lees. O Máximo me diga, no, agrega esta porque es de mi amigo. O agrega esta porque me parece interesante. Cuando hacemos eso hay sesgo. Cuando hay sesgo metodológico de ese tipo, pues es muy poco probable que la investigación tenga una validez realmente fundamental. Entonces, continuando, hablando de la identificación de fuentes relevantes, como ya les mencionábamos, trabajemos bases de datos, todas las universidades tienen bases de datos, PubMed, de hecho PubMed es gratuita, ScienceDirect, Web Science, Scopus, Google Scholar, son como algunos. Google Scholar tiene un pequeño problema y es que tiene mucha literatura gris, es decir, él accede a los repositorios y pues tienen como mucha literatura gris. Dos, revisiones académicas. Las revistas académicas publican investigaciones originales revisadas por pares que son fuentes esenciales de la información. Justo hace una semana, ayer terminé un artículo, un curso sobre revisiones sistemáticas y allí nos decían que uno de los sesgos probables es sesgo de publicación. ¿Qué quiere decir esto? Que las revistas publican, pero no publican todo. Y hay información que puede ser relevante y que no ha sido publicada. Entonces tenemos que evaluar cuando estamos haciendo las revisiones, sobre todo sistemáticas, si realmente hay un riesgo de sesgo de publicación. Es decir, consideramos que la investigación que se ha publicado es completa o sentimos que puede haber información que puede estar allí sin publicarse. Otra de las fuentes relevantes son libros y sitios web, particularmente especializados. Siempre se recomienda que cuando hagamos una revisión de literatura, contemos con una base de datos, una revista que sea de manera general como mínimo y una que sea especializada, es decir, que se especifique en esto. Como ustedes van a hablar desde la salud pública, hay múltiples revistas que pueden hablar de esta temática, como la de la OPS, que es la revista de la Organización Panamericana de la Salud en Salud Pública, la revista Cubana de Salud Pública, y hay muchas revistas de salud pública que pueden hablar de este tema, que sería la base de datos fundamental o especializada. Y la general, pues cualquiera de las otras. Y hablamos de algo y es estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda es cómo van ustedes a buscar los artículos científicos. Es importante utilizar palabras claves específicas para evaluar la calidad de las fuentes y consultar con expertos en el campo precisamente para mejorar. Y era lo que yo les mencionaba. La estrategia de búsqueda es utilizando los DETs y se le agregan algo que son booleanos o unión o se me fue la primera palabra. Lo que buscamos con estos booleanos es unir las palabras o los conceptos claves. Estos booleanos son eh, and, que quiere decir in, or, que quiere decir o not, que quiere decir no. Estos booleanos se deben poner en inglés a pesar de que la frase o la búsqueda se esté haciendo en español. Podemos poner, por ejemplo, adulto, prácticas, alimentación, actividad física, salud mental. Y esa es una estrategia de búsqueda que nos va a dar o nos va a centrar la información. Diferencias de revisión narrativa, sistemática y metaanálisis. Básicamente hablaré precisamente del metaanálisis y es una técnica estadística muy avanzada que combina cuantitativamente los resultados de múltiples estudios primarios y permite tener como la estimación más precisa del efecto de intervención. Ahorita vamos a encontrar muchos metaanálisis sobre el tratamiento y dicen se recomienda más este tratamiento que este en determinadas enfermedades. Ahora, hay unas revisiones emergentes que han venido saliendo.
no es que no sean tipos de revisiones, son tipos de revisiones, pero pues son relativamente nuevas. Cuando hablo de nuevas no es que sean de 1 o 2 años, sino que no son tan antiguas como la revisión sistemática o demás. Hablo de la revisión panorámica y esta revisión panorámica puede también conocerse como revisión rápida, que lo que hace es mapear rápidamente la extensión y naturaleza de una evidencia disponible sobre un tema y básicamente esta revisión panorámica o rápida está previo a una revisión sistemática que sea más exhaustiva. Es como aquí encontramos esto rápidamente y lo publicamos. Análisis conceptuales, aquí sí realmente lo que hacemos es profundizar en el significado y en el uso correcto de conceptos que son fundamentales para la salud, promoción de la salud, para la prevención de la enfermedad, epidemiología crítica, epidemiología clásica y demás, revisiones realistas y aquí exploran realmente es cómo el contexto influye en la implementación efectiva de las intervenciones que son un poco más complejas, sintetizando tanto lo teórico como lo empírico. Estas revisiones realistas parten un poco más del pensamiento crítico y a veces es complejo entenderlas. Y la revisión paraguas lo que hace es como una síntesis de revisiones de literatura o revisiones sistemáticas. Es una revisión de revisiones. Vamos a revisar muchas revisiones sistemáticas de un solo tema para agregar una nueva revisión paraguas. Esa revisión paraguas recibe o une mucha evidencia o mucho soporte científico precisamente sobre revisión de literatura. Cuando seleccionamos fuentes confiables, vamos a darle valor a la investigación. Credibilidad, porque ustedes como investigadores tienen que evaluar la credibilidad de la fuente considerando la reputación del autor, de la revista y de la organización. Hay muchas revistas depredadoras que nosotros no confiamos y que no creemos en ellos. Son ese tipo, no porque te cobren quiere decir depredadoras. Hay revistas Q1 que son el top y te cobran, ¿sí? De hecho, su maestro máximo tiene publicada uno en una Q2 de salud pública y esta revista cobra como 7.000 euros, algo así. En Colombia eran como 20 millones de pesos. Entonces, tu maestro máximo es muy pudiente. Pero no todos somos No tan tienes pudientes por como qué para hacer eso. decirlo. No todos somos para hacer ese tipo de cosas, pero no porque te cobren quiere decir que es una revista depredadora. Validez metodológica. Se debe analizar la solidez y la confiabilidad de la metodología que se utilizó tanto en la investigación que nosotros vamos a tomar como la metodología que nosotros estamos utilizando. La relevancia y la actualidad deben asegurarse ustedes como investigadores que realmente la información es relevante para la investigación y que realmente es actualizada y ustedes tienen que tener una evaluación crítica utilizando su propio juicio y criterio para evaluar la calidad. Por eso es que ustedes deben hacer evaluación doble ciego para que haya un pensamiento crítico y yo diga, ok, venga, sí, tiene razón. Esta investigación es importante por esto, por esto, por esto. Hay algo que se llama matriz de coherencia metodológica. Esta matriz de coherencia metodológica ya se las voy a mostrar. ¿Me confirman si la ven, por favor? No vemos el título. No, déjame ya que lo comparto. Ok, es esta. Esta matriz que ustedes ven acá, cada autor la hace. Cada uno de nosotros la vamos haciendo a medida que nosotros lo utilizamos. Este es una matriz de revisión de bibliografía o de reporte metodológico Hazlo un de poquito más mi grande. tesis, de mi tesis de maestría, precisamente porque de las tesis de maestría normalmente salen varios artículos, pero pues este es uno. También de ellos van a salir Yo le muchos. agregué, sí, porque uno hace la propuesta, el protocolo lo publican en ciertas revistas, usted hace un estado del arte, que es la revisión de literatura, eso también se publica, y el artículo original, que también se publica. Entonces yo agregué algo aquí que no le puse título y es el tipo de revista según Scopus, Q1, Q2, Q2. Además de que cuando yo puse esto, tuve y logré identificar algunas revistas donde yo puedo publicar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué lleva como datos importantes que yo considero como investigador? El número de artículos, que al final vamos a hacer lectura completa y agregar, el título, el año de la publicación, las palabras claves que tiene ese artículo científico, porque si nosotros vemos, pues esas palabras clave nos van a hacer una matriz de búsqueda mucho más fácil. ¿Cuáles son los autores que suelen publicar? De hecho, haciendo esa matriz identifiqué que hay un autor experto en prostitución de hombres, precisamente que hace investigaciones en México. Entonces ya me contacté con él y todo lo demás. Ese tipo de autores nos va a permitir precisamente eso.
el link de donde, el enlace de donde está la investigación para que nos quede más fácil después rastrearla, la revista, como les digo, cuando usted tiene aquí, usted dice, ok, yo puedo empezar a publicar en esta revista. La base de datos yo lo considero importante, ustedes puede que sí, puede que no. Es decir, de qué base de datos yo la saqué, cuál era el objetivo de la investigación, cuál era el tipo de estudio, qué instrumento utilizaron, cuál fue la población que ellos utilizaron, cuál fue la muestra en caso de que haya muestra, todos tenemos muestras, cuáles fueron los resultados, cuál fue la discusión, la conclusión, cuál fue la ecuación de búsqueda, es decir, qué búsqueda o depth o mesh utilicé yo para encontrar ese artículo. Si ustedes ven, aquí utilizamos sets word and, men and immigration, y es básicamente cuando estamos uniendo, esto es una matriz de búsqueda y los and son los conectores booleanos. ¿Sí? Vamos a encontrar diferentes matrices o ecuaciones de búsqueda porque a mí me tocó descriptores de ciencias de la salud y descriptores de ciencias sociales que son un poco diferentes. ¿Cómo se cita en UNO Vancouver y cuál es el aporte de esta investigación? Esta columna es fundamental porque es que usted leyó, o bueno, ustedes leyeron y dice, ah, venga, yo creo que esta investigación me aporta esto. Y eso es lo que usted al final va a tomar y va a llevar al artículo para citar y publicar. Entonces, este aporte de la investigación, usted tiene que leerse todo el documento para decir, ok, los resultados de esta investigación me aportan aquí, aquí y aquí. Esta matriz usted la diseña cada uno a su manera, a lo que usted considera que es importante. Hay datos fundamentales como es autor, revista, año, que eso sí deben ir títulos, palabras claves, pero sobre todo ustedes le deben dar mucho peso a esta parte de aportes de investigación. ¿Qué aporta realmente esa investigación y por qué para mí es útil esa investigación? Porque pues a veces no tenemos utilidad. Continuando con la presentación, hablamos algo y es metodología Prisma. La metodología Prisma es la que nos garantiza o nos da garantía de que logremos hacer una revisión realmente adecuada y buena. Básicamente, aquí nos identifican bases de datos, tiene una parte que es identificación, selección o revisión e inclusión, de cuántos terminan incluyéndose. Esta matriz se arroja básica, usted lo puede hacer manual o lo puede hacer por sistema. La revisión de metodología Prisma es muy clara y es que primero usted tiene que hacer la búsqueda, rastrear todos esos documentos, todos esos resultados que al final van a aparecer aquí en datos base. Luego usted, espérenme, se los voy a mostrar con el mío para que quede un poco, me quede un poco más fácil explicárselos. Denme un segundo. Ay, no me carga. Maestro Máximo, yo se lo había compartido a usted, ¿cierto? ¿Qué? La revisión de síndrome post-COVID. Déjame ver si la tengo acá para descargarla. Sí, yo también la tengo. Documentos, una carta de invitación, revisión de literatura de síndrome post-COVID. Ok, abrir. ¿Ya la encontraste? Bien. No, encontré fue la revisión de tus estudiantes, la que me enviaste. Yo la tengo. Va, dame un segundo. Aquí. ¿Esa? ¿Cuál? ¿La estás proyectando? Sí. Sí, bueno, la puedes bajar, por favor, hasta metodología. Ah, bueno, ya la abrí yo aquí. Si quieres, permíteme, yo lo manejo desde aquí. Por favor. Listo. Thank you. Entonces, cuando vemos aquí, nos vamos a metodología. De este lo publicaron, pues, un año. Normalmente las revistas tardan eso, publicar. Vamos a ver que se hizo una revisión de literatura. Hablamos del periodo. Ahí lo están viendo, ¿sí? Hablamos del periodo durante la fecha de la revisión. Yo duré 2 meses haciendo una revisión porque me dediqué a esa revisión. Hay gente que hace revisiones en menos tiempo y hay gente que se requiere mucho más porque eso depende del tiempo que usted se le dedica. Se ejecutó en 4 fases. Primero, planeé. Y por eso es una revisión de literatura
Esta revisión de literatura, cuando me la evaluaron, me dijeron fácilmente pudo haber sido una revisión integradora porque tuvo una metodología muy sistemática. Se hizo un proceso de planeación, diseño y gestión, análisis y elaboración de la formación. Aquí hablamos desde la hermenéutica, se utilizaron bases de datos. Si ustedes ven, tenemos que hablar de qué bases de datos se utilizaron: ScienceDirect, PubMed, Medline, Nursing ese cielo, eh, y Google Académico como base de datos general. Y se utilizaron palabras claves o descriptores como COVID-19, síndrome post-COVID y síndrome post-SARS-CoV-2. Básicamente, para mejorar este rastreo se utilizaron operadores booleanos como fue AND, OR y NOT, y pues se utilizó en cadena a la revisión de literatura de los documentos. Ahí nosotros tenemos que en esta metodología hablar de cuáles fueron los criterios de inclusión. Los documentos fueron publicados, entonces ahí hablamos de documentos, criterios de inclusión en inglés, español y portugués. ¿De qué periodo? 2019-2021, porque no había literatura previa del síndrome post-COVID, particularmente COVID-19. Y como criterios de exclusión se consideraron los artículos que no aportaron al enfoque de la investigación o aquellos que estuviesen duplicados. Cuando nosotros vamos a ver, aquí dice cada autor, fuimos tres autores, si no estoy mal en esta investigación, sí, fuimos tres autores. En esta investigación fuimos tres autores y aquí les digo, cada autor hizo una evaluación de forma independiente del contenido de cada artículo para garantizar la confiabilidad y seguridad del proceso. Se extrajo el contenido relevante de él y se garantizó o se utilizó como, para construir el catálogo. Esta es lo que yo les hablo. Esta es el diagrama de flujo del proceso de Prisma para ese momento. Entonces vemos cuánto sacamos de cada base de datos. Terminamos sacando 1.061 artículos, particularmente donde más salieron fue de PubMed o de Medline, de Nursing y de Google Académico. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la metodología Prisma, nosotros primero identificamos, y ustedes van a decir, ¿y se leyeron 1.061? No, amigos, éramos tres personas, no nos íbamos a leer 1.000 artículos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, de esos 1.000, si ustedes miran para la selección de revisión de título y resumen, solo pasaron 956. Porque lo primero que uno hace cuando tiene todos sus documentos es hacer una eliminación por títulos duplicados. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Mándese para Excel, copie todos los títulos, títulos de los artículos, copie los autores, copie toda la información. De estos 1.000, uno lo que hace es descargar la base de datos de los que seleccionó y elimine por duplicados. Mendeley también nos permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, eliminamos por duplicados y al final de esos 1.061 quedamos con 956. ¿Se leyeron los 956? No. Primero hicimos una lectura de títulos y vemos cuáles títulos consideramos que realmente nos aportaban. Esta primera parte de registro e revisión de títulos y resumen, si no los dividimos, somos 956, les toca dividido entre tres, tantos artículos. Si alguien tiene dudas, nos pregunta si está claro o no. Y fuimos eliminando por título. Yo creo que este título realmente no aporta. Si a veces tenía duda del título, leía el resumen y a medida de eso fuimos eliminando y quedamos con 105. Estos 105 artículos sí nos tocó leérnoslos a los tres de manera independiente y de esos 105 artículos terminamos dejando solamente 35 porque 67 artículos desde nuestro criterio no aportaban al objetivo de la investigación, que era describir particularmente los datos en este tema. Al final, uno termina hablando y se incluyeron o eligieron 38. ¿Tengo que volverme a leer los 38? No, o sí, eso depende. Si usted tiene la información clara y lo hizo como muy rápidamente, usted todavía recuerda qué información tenía relevante. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos una matriz similar a la que les mostré hace un momento y lo que hicimos fue que esos 38 artículos los pasamos allí y sacamos lo que realmente aportó cada uno de estos documentos. Yo le voy a enviar al maestro Máximo un video sobre cómo se hace esto en la plataforma para que lo puedan utilizar por temas de tiempo, porque creo que el sonido no lo van a escuchar porque estoy desde audífonos. Pero si ustedes ven aquí, y es lo que nosotros, y lo que yo quiero hablarles a ustedes, es el desarrollo de. Ya tenemos la metodología, ya sabemos que lo vamos a hacer con Prisma, ya saben ustedes qué van a utilizar. Ahorita hablamos de los descriptores de X y Match. Pero cuando nosotros tenemos el desarrollo, ustedes tienen un título bastante amplio, que en algún momento lo ve con su maestro Max. Promoción integral del bienestar en México, alimentación, actividad física y salud mental.
¿Cómo hacemos eso? Pues como nosotros ya lo vamos a hablar de manera general. Por ejemplo, en este estudio, ¿cuál era la población? Pacientes COVID. Fueran niños, fueran adultos, pero pacientes COVID, porque estábamos hablando de una enfermedad. Pero aquí no vamos a hablar de enfermedad, sino de promoción de la salud. Es importante que ustedes centren en la población. El desarrollo, ustedes lo pueden agregar, como lo ven acá, en tres temas. Aquí los pusimos: sistema nervioso central, síndrome de actividad de mastocitos y muchos más. Pero nosotros tenemos tres con ustedes: alimentación, actividad física y salud mental. La idea es que el desarrollo de su revisión de literatura gire en torno a esos tres subtítulos. Entonces usted pone el subtítulo y va agregando las investigaciones y los datos importantes en cada subtítulo. Hablaremos de alimentación, luego pasaremos a hablar de actividad física y luego pasaremos a hablar de salud mental. ¿Sí? Y ustedes van agregando los componentes que ustedes consideran importantes, siguiendo obviamente la forma de referenciación que tengan o a la revista que ustedes apunten. Por eso, cuando uno mira el tema se ve amplio, pero pues en algún momento le dije, no, no hay problema, porque lo podemos ajustar en el desarrollo. Y es porque en el desarrollo ustedes van a dividirlo y lo van a presentar así. Datos generales, como lo que ustedes encuentran aquí, siempre deben haber datos generales, que es como síndrome. Entonces ustedes hablarán como qué es promoción integral, como por qué la importancia de alimentación, actividad física y salud mental, que de alguna manera giren algo que ustedes como saludistas públicos ya hablan como estilos de vida saludable. Nosotros desde Colectiva hablamos de modos de vida, que es un poco diferente, pero pues digamos que ustedes hablan de unos datos muy generales, de cuáles son los síntomas o cuáles son las enfermedades que más se previenen con esto, y ya posteriormente sí se centran a hablar de alimentación, actividad física y salud mental. Los artículos que ustedes encontraron de actividades de promoción de la salud que tengan los adultos mayores encaminados a la alimentación o a la nutrición, ¿listo? Entonces, ustedes allí están viendo mi pantalla. Entonces voy a mostrarles lo que son DES. Hay algo que son los descriptores de ciencias de la salud. Esos descriptores, yo sé que voy un poquito pasado de tiempo y ya voy a tratar de terminar. Los descriptores de ciencias de la salud son los que nos dan como la base para hacer las matrices de búsqueda. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de la edición 2024 que ya está disponible, todo lo demás. Entonces, aquí ustedes van a utilizar la palabra, por ejemplo, alimentación. Vamos a ver qué nos sale de alimentación. Entonces nos habla de alimentación intuitiva, alimentación colectiva, o estamos hablando de dieta, o estamos hablando de alimentación escolar, métodos de alimentación de emergencia, apoyo nutricional. Bueno, aquí salen muchísimos más. Por ejemplo, aquí habla derechos humanos a una alimentación, pero probablemente nosotros estamos hablando de la dieta, de los hábitos alimenticios que tiene la persona. ¿Cómo sabemos si la palabra dieta es lo que yo quiero? Ustedes van a más detalles o ver detalles. Cuando usted le dan ver detalles, él le dice aquí: el curso regular para comer y beber adaptado a una persona o animal. Entonces, sí, nosotros estamos hablando del tipo de o las conductas alimenticias. Entonces, la primera palabra sería dieta. ¿Listo? No van a poder hacer la búsqueda tan amplio como alimentación. Bueno, lo pueden intentar hacer, pero con las revisiones de literatura, cuando ustedes lo centran tanto, por ejemplo, adulto, dieta, actividad física y salud mental, pues van a delimitar tanto que es probable que no nos salga mucha información, pero intentémoslo. Eh, ese sí era, o que es una de las revistas que podemos utilizar. Entonces ya tenemos dieta, entonces vamos a agregar dieta, entonces vamos a agregar dieta, eh, vamos a agregar el booleano que vendría siendo AN. Tienen que tener cuidado cuando copien, que no se vayan otras palabras. AN. Vamos a agregar otro que ustedes agregaron, que fue actividad física. Vamos a ver en actividad física. Dice monitoreos de ejercicio, dice conducta sedentaria o ejercicio físico. Término alternativo: actividad física, probablemente sea ejercicio físico. Vamos a agregar ejercicio físico, y vamos a buscar salud mental. Pero tenemos que agregar la población. Entonces, salud mental sí sale como salud mental. ¿Cuál es la población? Adultos. Y ustedes lo abran particularmente en un país y es México. Entonces, céntrenlo solo como México. A ver qué nos sale. Ahí están viendo la página de ese cielo, ¿me confirmas? ¿No le vamos a poner adulto? Sí, sí estamos viendo cielo. Sí.
pero estaba viviendo con México. Si ven, cuando nosotros lo limitamos tanto como dieta, ejercicio, actividad de salud mental en México, no nos salen artículos y es porque lo estamos delimitando mucho. Pero si le agregamos de pronto adulto, vamos a ver cómo nos va con adulto. Eso es aquí donde ustedes empiezan a jugar con las búsquedas. Salud del adulto o adulto. 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 Aquí es donde ustedes empiezan a jugar con las matrices de búsquedas. Es que está muy, mira, si ustedes ven, dieta y ejercicio físico y salud mental y adulto es A ver, muy quita salud mental. específico. Quitemos, voy a quitar todo, voy a dejar solamente dieta y adulto, a ver qué nos aparece. Y aquí ya nos aparecieron 193 artículos, ¿sí? Y nosotros decimos, vamos a tomar los últimos 5 años. Ok, aquí utilicen los filtros de las páginas, eso nos ahorra un mundo de tiempo, pero si vemos que de los últimos 5 años solo nos aparecería 2020, 2023 y no nos salen como muchos más, entonces podemos tomar un poco más de años. Pero si digamos que nos fuéramos 2020, 2019, 2022, 2021, 18. 2023, 18, ¿listo? Le damos filtrar y se redujo a 65. Entonces vamos a ver características sociodemográficas, antropométricas y dietética en adultos mayores venezolanos. Aquí yo les recomiendo que de pronto quiten la población únicamente de México, porque si lo centran a México, tendrían que encontrar artículos de investigación que se hayan hecho con población mexicana. Aquí hay estilos de vida y síntomas en adolescentes y jóvenes adultos. Tienen que ver si la población de adultos que ustedes quieren radica allí, mexicanos, ¿sí? Porque lo otro que pueden hacer es dieta y México, y eso les va a arrojar un tipo de resultados totalmente diferentes. Mira, 196. Aquí la ventaja es de, O igual colocamos dieta adulto México. ¿Qué opinas? sí, pues sí, aquí la idea es que ustedes jueguen con las matrices de búsqueda. Igual eso es una base de datos, van a encontrar mucho más. Si A yo medida pongo dieta, México, adulto y centro en estos años, solo nos aparecen 4 artículos que ustedes tienen que ver. La predación de las lagartijas, eso no. De pronto hablan de adulto, pero puede que sea adulto de lagartijas y nosotros no vamos a hablar de lagartijas. Entonces, eso es lo que pasa con los dedos. Cuando ustedes hacen la estructura de la búsqueda, tienen que aprender a jugar con ellos, que es lo que más nos sirve. No podemos ser tan específicos, pero tampoco tan generales porque vamos a tener inconvenientes a la hora de encontrar la información. Yo sí les recomiendo que los trabajen de manera independiente, como alimentación, uno, actividad física, otro, y salud mental, otro. Y pues allí van a ir jugando, obviamente hay otras páginas como eh, Science Direct, que Science Direct es mucho más amplio, nos va a arrojar resultados mucho más amplios, pero quizás a veces también es importante que, México, sí, a veces es importante que lo busquen en inglés. Ah, sí. Por ejemplo, mira, aquí nos apareció 464 si delimitamos 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Estudio Son menos. prospectivo de dieta modificada en epilepsia, no sé qué, en adultos, pero mira que no hablan casi de México, pero debe tener en algún lado México, si no, no hubiera aparecido. La Adherencia a la revista. dieta sin gluten. Bueno, revista gastroenterológica en México, dieta sin gluten, guía clínica para diagnóstico y tratamiento de enfermedades celíacas en México. Entonces tienen que ir viendo que, por eso uno termina agregando, digamos que esto 119 artículos cuando ustedes los terminan seleccionando, pero usted dice, cuando yo empecé a leer el título o el resumen, no servía. ¿Sí? Porque no me aportaba. Entonces, esos son los artículos que uno va a ir eliminando, pero uno al inicio no los elimina. Uno lo que hace es, ok, me salieron 119 con esa búsqueda, voy a agregarlos. Ya si de pronto yo quito México, la búsqueda va a cambiar. Por eso la matriz de búsqueda tiene que tenerla muy claro. Voy a poner lo mismo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Sí? Mira, aquí ya nos salieron 1.347 artículos y habla de relaciones entre el perfil oxidativo y el índice de diversidad de dietas, pero nosotros tenemos que ver, porque ustedes van, creo que lo van a centrar más a prácticas de promoción de la salud. Entonces, Claro. esto es otra búsqueda. Tienen que agregar la palabra promoción de la salud, a ver si aparece, o prácticas de promoción. Ah, miren, promoción de la salud alimentaria y nutricional. ¡Ay, qué belleza!
¿sí? Es una de las opciones, ámbito escolar, medicina, entonces pongamos esa palabra, dieta and promoción de la salud alimentaria y nutricional. Y ya nos bajó muchísimo la búsqueda. A tan solo 28 resultados, análisis de los hábitos nutricionales entre los principales agentes sanitarios de promoción de la salud, médicos y enfermeras de los servicios. Por eso si usted no le ponen de pronto México, porque si le agregamos ya México, aquí la petición cambia eh, a 17 resultados, pero pues ustedes, si lo quieren centrar en México, lo pueden hacer, pero tienen que jugar con las matrices de búsqueda. Preferencias alimentarias y estado nutricional en niños. Ojo, aquí no sería. Después lo tienen que sacar. ¿Por qué? Porque no adapta. Ustedes, la población elegida fue en adultos, si es que eligen adultos. Entonces, eso, la matriz de búsqueda es eso, que ustedes digan, ok, ¿con cuál nos va mejor? ¿Cuál es la estrategia de búsqueda? Y esa estrategia de búsqueda que ustedes saben en español, tienen que hacerla en inglés. ¿Y de dónde sacamos la palabra en inglés? Aquí mismo, el DEX nos da la palabra en inglés. Ustedes la deben copiar y la deben pegar y hacen la búsqueda en inglés. Normalmente salen mucho más artículos en inglés que en español, Ya, pues, a porque los hispanos no, aunque intentamos publicar, muchas revistas no nos dejan publicar. Y pues básicamente traté de compartirles en una hora algo muy importante. Este es el video, yo te lo envío ahorita. Sí, Muchísimas gracias. Si ustedes tienen que requieren mi contacto, pues mi correo se fue pericia79@one.edu.com. Mi número de teléfono es el que aparece en sistema. Tienen que agregar más 57 porque pues somos de un país totalmente diferente. Eh, y pues nada, fue un placer haberlos acompañado. Espero haber aportado significativamente a lo que es la metodología de revisiones de literatura para ustedes. Traté de explicarles como todo, de todo un poquito, porque realmente eso requiere un poco más de ejercicio y de práctica. Es ir haciendo con ustedes, ir jugando con ustedes y a partir de allí pues van pues a encontrar resultados. Felicitaciones por ese excelente resumen. Me gustó. Entonces, pues nada, no sé si tienen de pronto dudas o inquietudes. cierto es la persona más linda, pero al deber con sus alumnos es bien grosero. No, no soy grosero, soy exigente, La que es peor persona del diferente. mundo. Pero Es no, muchas gracias diferente. en verdad, Freddy, por el tiempo, más que nada. Y ya igual grabé para dárselas a ellos y para que la puedan replicar en sus casas o ya cuando estén haciendo. Creo que abarcases la parte metodológica y una parte de resultados tan significativo para poder clasificar sus categorías de ellos. También pueden empezar con sus resultados, pues la próxima semana que ellos van a empezar con eso y abarcaste aspectos cruciales, ya que ellos como maestros en salud pública en algún momento, yo pensé que estaban más pequeños, pero la semana pasada me enteré que ya casi se van a graduar, entonces, o ya van a empezar con sus Ah, no. proyectos de investigación. Entonces, pues igual en su tesis, pues si en algún momento nos volvemos asesor de alguno de ellos, pues sacar los productos respectivos, ¿no? O sea, como tú mencionabas, se pueden sacar varios productos de su tesis de grado que pueden ser significativos para ellos. Entonces, pues, gracias por tu tiempo y tu dedicación a la presentación. Igual si quisieras, no, regalarme la presentación por cualquier cosa, yo se las doy. Y si no, con el video, se las No, comparto. yo te la comparto, no te Muy bien. preocupes. Sale, entonces, bueno, te Vale. dejo descansar. Bonita ¿Esos tarde. tienen dudas o no? No. Ah, no sé. ¿Esos no tienen dudas? No, Ay, ¿cómo le...? los más ¿No? anotadores. Bueno. Ah, El bueno, listo, perfecto. Ya, Escucha, hay una pregunta. ya te envío la diapositiva. sectores Señora. de ciencias de la salud que son los DECs, esos, por ejemplo, se encuentran en la red. Sí, bueno, Freddy, ahí Sí. la voy a contestar yo porque me gusta molestarte. No, porque ya se lo subí, si vieron la página en la plataforma que tenemos nosotros de la escuela, ahorita les subí la información. Estamos en la unidad 2 y aquí, por ejemplo, les puse material didáctico, bases de datos y URLs. Y, por ejemplo, aquí tienen los descriptores, ustedes ingresan y creo que automáticamente tiene que mandarlos. Ven, esa es la misma, bueno, Freddy, tú no ves, pero ahorita te enseñamos. Es la misma página que el maestro les colocó, es esa. Entonces, ahí en este apartado que es material didáctico, ya lo tienen. Por ejemplo, él presentaba Cielo, base de datos Cielo, y les manda a la página que él les presentó, y ahí ustedes colocan. Ujú. Estas son bases de datos gratuitas que tenemos cualquier persona.
Por parte de la universidad se están contratando algunas, Freddy, y todavía no las tenemos. Te digo que apenas estamos actualizándonos, somos una escuela nueva. Por eso te decía del correo Ah, bueno. institucional que todavía no lo tengo, pero en agosto nos lo van a dar. Pero vamos a ocupar las bases de datos gratuitas que tenemos. Aquí está, por ejemplo, la de PubMed, que también es gratuita. PubMed, sí, PubMed Science Direct también tiene mucho texto gratuito. Ese cielo, Les puse la de, Liliads es muy buena fuente de información y pues obviamente Google Scholar. sale, aquí hay otra que ocupamos con los compañeros de Colombia, con los de Ujú. enfermedad comunitaria, no contigo, con otros. Pero aquí hay. Gracias por excluirme, pero bueno. Vale, cualquier cosa que ustedes necesiten con el Sí, maestro Máximo, pues me pueden hacer. Esperemos volvernos a encontrar a futuro. Si tu universidad considera evaluar externos, pues mi universidad pide evaluadores externos en maestría y en doctorado. Si tú también, pues obviamente mi hoja de vida está a disposición. Sería interesante evaluarlos como salubrista colectivo, a ver cómo nos va. soportable. Gracias. Pues, Vale, un placer para todos conocerlos y pues aunque no los vi, fue un placer. Que estén muy bien. que no se puede voltear la computadora. Es un show. Pero los conocerás. Dale, cuídate mucho. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Ah, sí, con él trabajamos ciertos productos y por eso me tuve el atrevimiento como